Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 41. Muchos más creyeron por su palabra, nos dice hoy la palabra del Señor, según San Juan, capítulo 4, versículo 41. Dentro de un contexto bíblico tenemos que entender que este versículo pertenece ya al desenlace. Pero opacueteo, imagina lo que nosotros estuvimos hablando de este encuentro entre Jesús y la samaritana. Y así, después de todo este diálogo sobre el agua viva, Jesús y la mujer que están aquí conversando, al final queda ese mensaje fuerte, ¿verdad? De la mujer se vuelve ahora misionera espontánea después de este encuentro, después de esta conversación. A peña de ella, eso convertía, es una misionera espontánea y anuncia al pueblo la presencia del Mesías. Es la que anuncia al pueblo la presencia del Mesías. Primero creen por su testimonio. Primero creen justamente por lo que ella dice, por lo que ella expresa, por lo que ella experimentó. Él me ha dicho a mí lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, todo. Entonces por su testimonio, testigo, martirio. Pero ahora la fe nace directamente de la voz de Cristo, es decir, el pueblo va corriendo, va y quiere encontrarse después de esta misión de la mujer, de la samaritana, después de este anuncio. Entonces hay una respuesta. El pueblo, y entonces escuchan la voz de Cristo, el mismo que les habla. Por lo tanto, San Juan marca un crecimiento en la fe. Y este crecimiento en la fe es procesual, como siempre hemos insistido mucho. San Juan insiste mucho en el aspecto de la encarnación y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Procesual, le está hablando a gente que viene del judaísmo, sobre todo les habla lo del judaísmo. Y entonces muchos no están creyendo, muchos no creyeron, dice, ¿verdad? Pero a los que creen también no les es fácil. Entonces, oye, pues llegar a proceso. Ya es en cuota. Dende paga payana de una vez, sino que eres pagata en cómodas cuotas. Quiere decir que eres Juana, en proceso de yapona, areguatana, yajana, de cato. Es un crecimiento de la fe. Ahora, del signo al encuentro personal, de un signo al encuentro personal. Aquí aparece entonces el paso de la fe mediada a la fe interiorizada. Es decir, hoy vete la yapoa de mediador, pero cuando de yapota, entonces tu fe propia, pero ya interiorizada.
Pero hueroviaba después porque oñemombe unde cuando yo haré experimentar. Entonces tu fe interior, interiorizada. Ahora, la palabra creyeron remite al griego que se dice pisteuo, que en Juan no es asentir intelectualmente, sino que es un adherirse existencialmente. No es entonces solamente aquí en la cabecita, creo, doctrina, no, sino que es un adherirse existencialmente. Ay, ¿qué? Alleva, añantu, ayapo, creo y lo hago. No es aceptar entonces esa doctrina, sino confiar en la persona. Por lo tanto, la expresión por su palabra señala la eficacia reveladora del logos, es el dabar, ¿se acuerdan? Logos. Palabra que en Juan es presencia viva de Dios. Es acción, pues. Logos es acción. Logos no es la, sino que tiene un contenido profundo que es un accionar. Peshehaea upealoicoena. Por eso decíamos antes nosotros, gente de palabra. Da ahí politiquería en ojo, pero veis, guau, ya no me hacen va. O sea, doyeya, pues va a verlo, aquí es palabra de honor, ¿verdad? Palabra realizada. Y eso significa, luego por eso a Dios se le habla en San Juan desde el comienzo, ¿no? Al principio era el logos, dice, era la palabra, porque es acción, que después se va a encarnar y va a entrar. Da ego promete pareí, ¿verdad? Es acción realizada. Ahora, en la tradición bíblica, esta experiencia equivale al concepto hebreo que nosotros decimos el Shama, es decir, escuchando la palabra obedecemos, y obedecer quiere decir realizar, cumplir, poner en acción. El Shema Israel, cumple, obedece, realiza Israel. La fe surge porque oyeron a Cristo mismo y su palabra penetró el corazón. Oyeron a Cristo mismo y su palabra penetró el corazón. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Entonces, creyeron verdaderamente porque al oír a Cristo, al oír su palabra, ahora eso penetra en el corazón de la persona. A ver, el Shema Israel, palabra que uno escucha, pero que luego lo pone en acción. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo que hoy estamos estudiando, el capítulo 4, versículo 41. Y muchos más creyeron por su palabra. Dentro de un contexto histórico, el episodio ocurre en Samaria, siempre estamos ahí, cerca del Pozo, territorio considerado impuro por los judíos, estamos en Samaria. Desde esa ruptura que nosotros ya tenemos en el exilio, en el siglo V, el evangelista muestra
que la revelación mesiánica se expande fuera de Israel, antes incluso de la misión apostólica universal. La fe de los samaritanos anticipa la iglesia de los gentiles. La aceptación del mensaje refleja la expectativa del profeta restaurador llamado Taeb, figura mesiánica samaritana semejante a Moisés. Quiere decir, queridos amigos, que aquí es como decir, se están cumpliendo las escrituras y ellos están mirando. Por eso decimos que San Juan es el que mejor utiliza y habla del Antiguo Testamento. Él no lo toma de forma literal, pero sí, todo lo que él va transformando y va diciendo y va enseñando, lo toma desde el Antiguo Testamento en su Evangelio. Cuando creen por la palabra de Jesús, reconocen en él, más que un rabino, descubren al revelador definitivo, ¿se dan cuenta? Este no es un rabino cualquiera. Las palabras, lo que este me ha dicho, este es el Mesías, este es el Taeb para los samaritanos, Mesías para el judío. Por lo tanto, la expresión, cuando nosotros encontramos mucho más, creyeron muchos más, indica una comunidad, el famoso Cajal, asamblea convocada por Dios y que es figura de la futura eclesia, es decir, de la iglesia, de los seguidores de Jesucristo, la iglesia. Es el Cajal, es la reunión. Lo que nosotros ahora, ciertamente, ellos ya estaban viviéndolo como eclesia, pero miran y entienden que este es el Cajal, la reunión. El significado, el primer pueblo que reconoce a Jesús como Salvador no es Jerusalén, sino un pueblo considerado hereje. Imagínense, un pueblo que es considerado hereje, un pueblo samaritano. Los evangelios, y todos los evangelios hablan muy bien, entre comillas, de los samaritanos. Hablan muy bien. Y aquí sí que ni qué decir. Antes que revelarse en Jerusalén, antes de darle la primacía, vamos a decir, a Jerusalén, Jesús ya se revela y aquí esta mujer, los gentiles, universalmente hablando, son ya los primeros que leen y entienden que la universalidad de Jesucristo está aquí presente. En este contexto cultural antropológico, en la mentalidad semita, la autoridad espiritual provenía del testimonio comunitario, siempre entre los semitas. La autoridad, queridos amigos, se busca en el pueblo, en la gente. Nadie creía sin mediaciones. Nadie creía si no había mediadores. Es decir, si andaroviaipe político para velanda y podríamos la mediador, es decir, si hay un pueblo que verdaderamente... Los griegos después dirán la democracia, pero ellos acentúan un poco más todavía sobre la demo, el pueblo que verdaderamente elige. Pero ahí en ese sentido, ya yo hago imitan ante la griego, cueran de la democracia, andalle. Este tal vez es mucho más realista, ¿verdad? Porque el pueblo cree en esa persona, el tendotá, pero cree solamente cuando hay mediadores firmes y seguros. Tal vez esa es la creencia que nosotros tenemos que tener y acentuar. Ya güeroviata en el fulano de tal o la fulana o la sutana, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando verdaderamente hay mediadores, pero no hay mediador cualquiera o guande o pebejina lleva. Marketinero cuera y sagua lleva o está en primer lugar y va a último lugar, pero acabamos en primer lugar. O sea, ese es venta, de ilusiones. O sea que aquí te está apuntando, en el fondo te está apuntando a la verdad, te está jugando hacia la verdad. Aquí se rompe entonces el esquema social. Pasan del relato de la mujer a la experiencia personal, una experiencia personal profunda. Esto expresa la antropología bíblica del encuentro. La fe auténtica surge cuando la persona entra en relación directa con la voz divina, es decir, que cada uno de nosotros, por eso decíamos, ellos creen cuando hay mediadores. ¿Por qué? Y porque estos mediadores te llevan
hacia la verdadera voz divina, donde vos después, vos no vas a votar o vos no vas a hacer algo, porque también el mediador te dijo. No es eso. Ya entendé por nada, ya entendé. El mediador es esa persona auténtica que te dice y que te cuenta la verdad y que te ilumina, te abre en un pantallazo. ¿Cuál es la realidad que estás viviendo? Y desde ahí entonces te va a acompañar. ¿Para qué? Y para que ese logos, ese dabar, esa palabra, acción, sea realidad y no sea engaño. ¿Entiendes? Entonces esto es importante. Por lo tanto, la cultura de honor y vergüenza, en este caso, se supera. Porque yo soy el nambrelo, el que tiene el honor, el poder. Y también la vergüenza. ¿Por qué? Y porque después cuando no se realiza, es una vergüenza que vivamos en situaciones de pobreza, de analfabetismo, gente sin trabajo, en fin, pobreza de tantas clases. Es una vergüenza. Y por eso dice, la cultura del honor y la vergüenza es totalmente superada cuando hay esta mentalidad. Pero ¿qué mentalidad? ¿Qué la ñaña y cotea? ¿Qué la arzula llevaré con esto? Pero ñaña piana, por lo menos la yeicuano, con la palabra de Dios o uñande como anillo al dedo, la yeicuaja, ñaña informa desde Dios. Un pueblo despreciado, como son los samaritanos, recibe primero la revelación universal. El texto entonces nos enseña que la identidad espiritual no depende de pertenencia étnica, porque yo soy de tal cosa, yo soy de esto, yo soy de aquello, sino que de una apertura interior a la verdad que se escucha. ¿Por medio de quién? Por medio de los mediadores, porque los mediadores te dirán la verdad. Y entonces ahí está, la apertura. De parte de nosotros lo que tiene que haber es una apertura verdadera a la verdad. ¿Entendiste? Pero para eso tiene que haber apertura espiritual profunda interior. Porque la andé, la pilla maoya, se pea jota, porque pea la color, porque pea la pea moa. Olvídate, no va a pasar nada. Naranja, doy como ahí va a ver. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 41, y muchos más creyeron por su palabra. Desde este capítulo 4, 41, nosotros encontramos y miramos, por lo menos subrayamos dos palabras claves que nos van a ayudar a fortalecer y sintetizar nuestro estudio bíblico. En primer lugar, creyeron. Ya decíamos esa palabra, pisteuo en Juan, este versículo
aparece en presente dinámico, así se llama, presente dinámico, indica una acción continua. Creyeron. Entonces un presente dinámico. O sea que continúa su acción todavía en el día a día. No significa opinar que es verdad, sino entregarse confiado. Entregarse confiado. No estábamos ahí mirando, ¿será que es cierto o no es cierto? Sino que confiado y se camina. No significa opinar que es verdad, opinar que es verdad, sino entregarse de una manera total. Y entonces es un acto relacional. Creer equivale a entrar en comunión. Porque decíamos nosotros que la fe, el creer, es un salto al vacío, decíamos. Apenas algo que confiaban de nada. La de confía y no, de ella como el salto al vacío. ¿Se acuerdan? Ese niño dice que estaba allá, no sé, en el tercer piso, o cae el edificio, y allá abajo le están esperando, ¿verdad? Para que se tire. Tírate, tírate. No es ya, bebé, no es ya. Sí, mi hijo, tírate, tírate, aquí estoy yo allá abajo. Mamá, papá, que le esperan. Tírate, tírate, aquí te vamos a recibir. No es ya. Pero escucha la voz, ¿entiendes? Experimenta esa voz. Y entonces escuchando, y se tira, ¿verdad? Porque sabe que allá alguien le está diciendo, tírate, nosotros estamos aquí, te vamos a recibir, ¿verdad? Y bueno, así entonces es un acto reaccional, relacional en primer lugar, relación. Y creyeron, dice, o sea, creemos, nos adherimos. Eso quiere decir que la fe coánica es una adhesión existencial, ontológica, profunda. O sea que nace de adentro, queridos amigos. Relación total, que transforma el ser del creyente porque implica eso, habitar en Cristo. Nosotros, queridos amigos, vamos a confiar y vamos a hacer las cosas bien cuando tengamos una mente y un corazón cambiado, pero desde Cristo, desde Cristo. Si nosotros decimos, yo me hago político, pero andar bien de árabe, no tengo miedo al Señor, me hago juez, porque esto, pero yo no creo en Dios, etc. No creo que hagas verdaderamente justicia y no creo que verdaderamente lleves adelante, tendo llamo, una nación o un grupo o una iglesia o lo que sea. No creo, absolutamente. Pero no es porque no, aquí te está diciendo. San Juan dice que él no cree, o mejor dicho, no es lo que no cree, sino que nos dice que será imposible llevar adelante, de acuerdo a un proyecto de Dios, al proyecto divino como Dios quiere que se realice la humanidad, si es que nosotros no le tenemos a Cristo, a Dios, lo divino en nuestro corazón. Es lo único que te va a hacer buscar verdaderamente la verdad, ¿entendiste? La pean de no. De Mondatan, de Yaputan, de todo lo que vos quieras. Ponele los nombres que quieras. Entonces, por eso, es ontológico, dice, una adhesión ontológica, existencial, es tu vida la que estás haciendo. Te estás jugando por tu hermano. Implica entonces habitar en Cristo. Una segunda palabra es el logos, que ya sabemos, no es sonido ni enseñanza moral, sino que es la autocomunicación con lo divino, es decir, la palabra que comunica. El logos que crea, revela, salva. El logos que actúa sin milagros visibles. No hace falta el milagro visible del logos, porque es su presencia. Solamente que nace desde un encuentro auditivo interior. Me convenzo porque yo conozco y sé que este es el camino para llegar a la verdad. Entonces la revelación alcanza su pureza. La revelación alcanza la pureza total. Y Dios se da a conocer hablando al corazón humano. Dios se da a conocer hablando al corazón humano. Y esto, queridos amigos, es importante, ¿verdad? Porque toda esta revelación que nosotros estamos haciendo alcanza esa pureza máxima. Dios que se va revelando y nos habla al corazón. ¿Por qué? Y porque nosotros nos adherimos, dijimos, porque eso es lo esencial. De eres cuana. La fuerza del Espíritu del Señor. Pues la fuerza del Espíritu del Señor, queridos amigos, no es algo externo que viene, hoy que viene acá, me transforma. No,
Si te dice ontología, si te dice existencial, upeago dice ina, ñande, ya yana, que el Señor transforme nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestro actuar. Tenemos que entrar en ese diálogo, en ese camino existencial de tener a Cristo, de tener lo divino en nuestra vida, para poder actuar en consecuencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. José, David, Samuel y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con San Juan, capítulo 4, hoy el versículo 41. Entonces, con este versículo 41, queridos amigos, estamos diciendo que y muchos más creyeron por su palabra. Y muchos más creyeron por su palabra. Es decir, se anda el agua de cuña carayeres a la samaritana, tu testimonio, tu martirio, sino que sea verovía porque sea cuando añemongueta en encuentro con Cristo. Por eso decimos, es existencial, queridos amigos. No basta, sino que siempre la misión es el querigma, es anunciar, entusiasmar, y ahora soy yo el que busco, el catejeo, la resonancia en mi vida, y desde ahí lo voy a celebrar, liturgué, y desde ahí entonces lo voy a poner en práctica, servicio, diaconía. Pego los 4 elementos de la vida cristiana. Y ahora, queridos amigos, desde nuestro estudio bíblico que estamos haciendo hoy, capítulo 4, versículo 41 de San Juan, la primera enseñanza es que la fe madura, ¿cuándo, queridos amigos? Cuando pasa del testimonio ajeno a la experiencia personal. La fe madura solamente cuando pasa del testimonio ajeno a la experiencia personal. O si no, dai por y madurez. Si yo voy a estar dependiendo otra vez de los demás, ¿verdad? No vivir solo de tradición, de lo que se me transmitió y está escrito, sino de una relación verdadera con Cristo, de un encuentro personal con Cristo. Y entonces yo voy a caminar por aquí, yo voy a hacer esto, porque el Señor me lo pide y esto es lo que Dios quiere. Una segunda enseñanza es que el cristianismo no es ideología, sino que encuentro con una persona viva. Y aquí está, porque algunas veces las personas quieren dar a entender como que el seguimiento de Jesucristo es una ideología. No. ¿Por qué no es ideólogos, ideología? Las ideas puestas en práctica, quiere decir la ideólogos, ideología, ¿verdad? Esto es más que una ideología, porque es experiencia de vida. Esto surge no de una idea, sino que surge de un encuentro personal. El encuentro de Cristo es lo que en todo caso va a generar una hoja de ruta. El encuentro con Cristo.
No es una idea que va a generar entonces un cambio y una transformación, sino que el primero es encontrarme con Cristo. Y desde el encuentro con Cristo después se generará. ¿Pero desde dónde se va a generar? No es que también vos necesitas inventar 10.000 cosas. No. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que vamos transmitiendo, vamos pasando de generación en generación los valores y los principios. Peñan de Yarome, añandea, lleva. Apeando señas de Yagüero Guatajina, Yambe Catú, Bellagüera Jaina, Yame, ¿verdad? Ahí está. Esa es la verdadera, entonces, propuesta del Señor. Ese es el verdadero evangelio. No es ideología. Cristianismo no es ideología. Es experiencia, es encuentro con Dios. No es una idea que después puedo descartar. No. El evangelio no hay nada que descartar. El evangelio es verdad total y absoluta de parte de ese encuentro divino con Dios para encaminarlo, ¿verdad?, hacia buen fin. Una tercera enseñanza es que Dios actúa fuera de los ambientes religiosos esperados. Todos estábamos esperando, ¿dónde? Ahí en Garitzín o allá en Jerusalén. Aquí es donde nosotros estamos esperando que se realice. Y sin embargo el Señor, ¿dónde habla? En las periferias culturales, en las periferias sociales. La Papa Francisco y más esta vez. Iglesia en salida. Ya pues vea cuando era párroco justamente de María Auxiliadora y de... No sé. Y en las esquinas hacíamos, pero cambia. A ver, oro recorre baitela hora de parroquia. Y entonces, y cuando eso todavía no había ni pandemia, no había pandemia, hay gusto. En Teroetea, toda la comunidad, incluso la comisaría, el comisario Cueran, Diroña, Monguetá, Ula, Moela y patrullera en una calle, en otra calle, Rombotú, Bebe, ¿verdad? Y todos los vecinos venían, era una cosa, calle no iba silla. Esta vez vuelve la gente que en mi misma iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ese es el compartir. Está fuera de muchas veces lo que nosotros podamos decir simplemente lo doctrinal o lo tradicional, sino que en la periferia, cuando decía el Papa Francisco, dice, tenemos que salir de nuestro confort, tenemos que salir. Ese es evangelizar, eso es lo que él insistía. Es la figura de la samaritana, deja el cántaro y va en busca de su pueblo y de su gente. Y de ahí se dan cuenta, cualquier cosa, no. Se dan cuenta que desde ahí, queridos amigos, después dice que todos vienen para encontrarse con ese Cristo. Y yo les puedo decir que esto es cierto. Porque cuando yo me fui, había 10 pelagatos en la misa. A peanidero, 3, 4 meses, gente de ellos es mal lugar, me voy, ¿qué tal la gente? Y porque justamente, o sea que si el Papa te dice algo, por algo te insiste. Y ella porque él entonces también nos está diciendo y recordando simplemente lo que dice Cristo, ¿verdad? Las periferias, ese es el encuentro. Dios actúa fuera de los ambientes que nosotros podemos entender como que si fuesen los únicos lugares, ¿verdad? Sino que es la periferia, desde ese encuentro personal con el hermano. Y hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, que es la palabra proclamada tiene un poder transformador. Hay que proclamar, hay que decir. Ese es el que va a transformar, pero hay que hablar, hay que decir, hay que pedir al Señor. No solamente el saber decirlo, sino que esa palabra sea eficaz y que llegue al corazón del hombre. Cuando el hombre está escuchando, Toñandúa llevas a tuikebe, iñacame, peña petum, me pejecobebe, peña me lleva y que le sea momento transformador, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, escuchar profundamente genera siempre conversión interior. Si nosotros nos ponemos a escuchar seriamente lo que Dios nos dice, claro que vamos a cambiar, Nadie dijo, ¿qué pico vas a decir? Es importante no robará. Ay, pues no hay que calcular, no robará. Va a decir la no robará. Va a ir la llevada, se monta y nada. Va a la llevada sobre factura, va a la llevada pea. Va a ver, robar, no robarás. No seas corrupto. Bueno, ay, pues calcular. Yo no me daba cuenta, mira por lo que yo estaba haciendo.
La de Yesa Cuano, Inaguila. Jalar Yesa Cuano, Inaguilan de corruptos. Entonces, puede calcular, mira un poco. El Señor aquí me está llamando, ¿viste? La palabra que sea eficaz. Y por eso dice, la palabra verdaderamente es la que desde una escucha profunda va a generar la conversión interior. Así que vamos a pedir esa gracia también como enseñanza hoy con este versículo 41. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.